Aleluya, gloria le damos a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar un día más acá en este lugar realizando nuestro podcast Mente Renovada. El Señor esté bendiciendo a la audiencia que nos está viendo en este momento. Mi nombre es Reinier Montano y esto es su programa Mentes Renovadas. Aleluya, hoy le damos las gracias a nuestro Dios porque una vez más tenemos acá con nosotros a nuestro hermano pastor Ángel Sanabria y a nuestro hermano Roylán, aleluya, músico, guitarrista, adorador, aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de poder estar acá en este día. Hoy yo quiero empezar hablando sobre un suceso que ahora mismo está revolucionando tal vez todo este país de los Estados Unidos, sí, o tal vez hasta el mundo entero. Primero la Biblia nos dice en Mateo 4:7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no temerás al Señor, no tentarás al Señor tu Dios, disculpa. Y en este momento está sucediendo algo de acá en este país, en Los Ángeles, California. Todo esto que está sucediendo con este fuego que está ahí, que ha acabado, arrasado con tantas viviendas y con tantas cosas, negocios, de todo. Pero creo que todo esto viene producto a los premios que hicieron hace poco. No sé si podemos ponerlo por ahí por pantalla. Los premios que hacen cada año. Y bueno, ahí en estos premios hicieron unas votaciones en las cuales incluyeron a Dios, que nadie votó por él, cogió 0. Y al coger la calificación de 0, las personas que estaban ahí reunidas comenzaron a burlarse y la presentadora, que se llama Nikki, si no me equivoco, dijo que ellos no necesitaban a Dios. Y creo que esto que está sucediendo ahora mismo en Los Ángeles es consecuencia de la burla de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, y todos aquellos que han tratado de burlarse de Dios han terminado mal. Tenemos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Este hombre dijo que maldecía a Israel desde lo más profundo de sus vísceras. Ahí podemos ver esta imagen, y creo que todo esto que está sucediendo es consecuencia de burlarse de Dios, porque todo tiene una consecuencia. Y todos aquellos que se han burlado de Dios, y no así como Hugo Chávez, sino como John Lennon, el diseñador del Titanic. El diseñador del Titanic. Ni Dios hunde el Titanic 48 horas después. ¿Qué les ha sucedido? Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. ¿Qué me puede decir, mi hermano, respecto al comentario que esta mujer hizo en esos premios? La soberbia del hombre, hablando de raza humana, sean hombres o sean mujeres, la soberbia siempre va a ser abatida. La soberbia va a ser confrontada por una realidad, la realidad de la existencia de Dios. ¿Ok? Muchas personas han preferido ignorar lo que es los juicios de Dios. Hay dos cosas que son muy paralelas y se parecen mucho, el temor a Dios y el temor de Dios. Amén. El temor a Dios es un respeto reverente hacia Dios. Aleluya. Repito, el temor a Dios es un respeto reverente hacia Dios. Ahora, el temor de Dios, Roylán y Pastor Reinier, el temor de Dios es un respeto, ¿verdad?, hacia el mismo Dios, pero ¿sabes en qué área específica? Es un temor de los juicios y de las consecuencias que se pueden experimentar producto de la desobediencia, producto de la rebeldía y de la soberbia. Entonces, el temor de Dios es un temor de los juicios y de las consecuencias que se pueden experimentar producto de la soberbia o la desobediencia. Entonces, en estos corazones, como lo que vemos en el video, en el previo video, ni temor a Dios ni temor de Dios. Amén. Entonces, el creador del Titanic o diseñador del Titanic, este gran, no sé si era ingeniero, pero escribieron en una de las astas laterales del barco, ni Dios hundió al Titanic.
¿Qué pasó 48 horas después? Dios, no quisiera decir de que tenía preparado un iceberg. No, Dios no tenía preparado un iceberg. Es que había un iceberg por naturaleza allí. ¿Y a dónde fue a dar ese Titanic? Ese aparato, ese barco, esa soberbia que tenía una bandera que decía, ni Dios hunde al Titanic. ¿A dónde fue a dar? ¿A estrellarse contra un iceberg? ¿Cuántas personas murieron? Miles de personas murieron. ¿A dónde fue a dar el destino del Titanic? ¿A dónde va la soberbia del hombre? El Amén. destino de la soberbia del hombre siempre va a ser confrontada por la realidad y la existencia de Dios. Y eso así. Amén. Yo creo que esto es consecuencia, todo lo que se hace en este mundo trae una consecuencia. Y a veces las personas dicen, ¿cómo Dios siendo tan bueno permite que sucedan cosas tan malas? Por ejemplo, como esto que está sucediendo. Que personas que tal vez ni tenían que ver nada con esos premios, ni son famosos, ni nada por el estilo, han perdido sus propiedades. Pero eso es la consecuencia de haberse burlado de Dios. No es que Dios sea malo, sino lo que sucede es que aquí lo que falta es la maldad que hay en el mundo, es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Y que el libro de Eclesiastés lo dice, una cosa sé, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos mismos buscaron la perversión, buscaron la iniquidad, buscaron la maldad. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras también. Amén. No es que el hombre, no es que Dios se haya alejado del hombre, no, sino es que el hombre ha sido el que se ha alejado de Dios. Así es. El hombre ha sido el que ha puesto una barrera que no deja entrar a Dios a su corazón. Es una barrera que desconecta el corazón del hombre del corazón de Dios. Y hablando así sobre el temor a Dios, y me venía a la mente este texto que dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, como decían ustedes ahora, temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bendito el nombre. Sabemos que hay otro versículo que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que todos los días dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que agradecer al Señor. Pero también el hombre, como decía el hermano Ángel y también el hermano Pastor, también el hombre cuando pierde este temor es capaz de ofender a Dios. Y es donde el hombre provoca que venga esa ira de parte de Dios. Y creo que esto está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles, California, respecto a este show que pudieron ofender a Dios. Ahora, el evento del incendio y de lo que está sucediendo en Los Ángeles, California, ¿fue antes del show o después del show? 2 días después del show. Dos días después del show. Y precisamente ese evento se está llevando en California, ese show que se está llevando en Los Ángeles, California. Entonces, mira, el juicio de Dios está trabajando, Dios está obrando, porque la soberbia del hombre tiene que ser confrontada y tiene que ser quebrantada. Y bueno, hay un lugar, hay un espacio y hay un tiempo, hay una forma, un estilo que Dios va a usar para confrontar y toda esta situación. Los Beatles, el John Lennon dijo de que ellos iban a ser más famosos que Jesucristo, dijo John Lennon. Mira John Lennon, una muerte prematura por asesinato. Hugo Chávez Frías maldijo a Israel y 2 veces maldijo a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, y un cáncer le fluyó y le apareció desde lo más profundo de sus entrañas. El diseñador del Titanic dijo, ni Dios hunde al Titanic. Y ahí está en las Sagradas Escrituras, desde el Éxodo, toda la soberbia de Faraón y todas las plagas que Dios tuvo que enviar contra Faraón y contra Egipto para que entendieran de que ese pueblo de que Dios tenía un propósito con ese pueblo. Y bueno, Dios va a seguir mandando plagas. Dios va a seguir tratando. Cuando se abusa de la misericordia de Dios, cuando se abusa del amor de Dios, cuando se abusa de la gracia, de esa gracia restauradora, redentora y perdonadora de Dios, suceden cosas como estas. Entonces, y lo peor es que el juicio de Dios empieza por su propia casa, por su propio pueblo. Entonces, bueno, también tenemos el testimonio de lo que veníamos hablando, de la mansión, la casa
de un hombre que no Sí, se le que quemó. no Pastor se Reñero, quemó. ¿usted puede decirlo mejor que yo? Sí. Una de las casas que estaban alrededor del incendio, que los dueños son cristianos, y el incendio acabó, arrasó a sus alrededores y esta casa permaneció. No fue tocada por el fuego, no fue dañada. Creo que a esta casa le sucedió como a los 3 jóvenes hebreos, que entraron al fuego. Los echaron. O sea, los echaron al fuego, sí, que no es lo mismo. Los echaron al fuego, pero el fuego no los tocó. No los pudo consumir. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ellos prefirieron entrar antes que adorar aquella imagen, antes que su corazón fuera contaminado, ellos dijeron, no, yo prefiero morir antes que contaminar mi corazón. Ellos entraron con fe, creyendo en que Dios lo iba a librar de una forma o de otra. Si no nos libraba en ese momento, pues iban a tener la graduación ganada con 5 puntos o con 100 puntos, porque iban a estar en el lugar donde tenían que estar. Así es. Y creo que podemos ver esto. Para mí creo que es un testimonio poderosísimo, como las imágenes que presentan de los alrededores de esta vivienda, todo quemado, todo dañado, y la casa en talto. Cosa tremenda, mi hermano. Porque el poder de Dios, mi hermano, se mueve, y donde hay un hijo de Dios que verdaderamente le crea el poder de Dios, pues ahí su poder se manifiesta. Así es. Aleluya. Así Ahí es. su poder se manifiesta. Y yo creo que tal vez alguien que está escuchando ahora mismo diga, no, pero ese show de Los Ángeles no tiene nada que ver con el podcast que ustedes hacen. Es algo que no viene con la Biblia, que no es bíblico. Pero bueno, aquí esto es un programa primero sin censura. No, porque y creo que también podemos hacerlo parte nuestro, porque ellos se burlaron de Dios. Y claro que tiene que ver con la Biblia, porque hay que explicarle a la gente tiene que saber de que hay un ambiente espiritual que se mueve allí, Sí, en cada una de las real, cosas que ellos claro. dijeron. Hay un ambiente real en todo eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta situación? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué un incendio? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué? Y la gente está lleno de muchos ¿por qué? Y a todos esos por qué, la Biblia, a cada uno de esos por qué, Dios le tiene una respuesta. Sí, amén. Mira, yo voy a decir algo, y bueno, es algo que se me acaba de... Yo creo que si el infierno viniese o lo fuesen a poner en una ciudad, creo que lo pusieran en Los Ángeles, California. Porque también podemos ver que no es la primera vez que hay incendios en esta ciudad. Se podría llamar, creo, la ciudad del fuego, Sí. porque son incendios e incendios, pero el que es pecado abunda como loco en ese gran lugar. No, y es bueno, ya que tú decías que puede ser que esté alguien viendo este programa y diga, bueno, pero esto de los incendios no tiene que ver con el programa, pero es bueno que nosotros, siendo portadores de las buenas nuevas de salvación y viniendo, predicando el reino de los cielos, podamos también de esta manera enseñar las cosas lindas que Dios tiene, pero también las cosas que podemos provocar cuando desafiamos a Dios. Como desafiamos a Cuando Dios, nosotros vamos en contra de los principios bíblicos y los principios de Dios. Estos son las consecuencias de cuando tú te levantas, cuando pierdes el temor de Dios, que es lo que estamos hablando, cuando el ser humano pierde... A esto me recuerda a la Torre de Babel. Cuando ellos se propusieron llegar al cielo, Llegar al Dios tuvo cielo. que confundir sus lenguas para que esto no continuara, porque el ser humano se había propuesto llegar al cielo. Entonces, cuando el ser humano pierde el temor de Dios, puede hacer cualquier cosa. Puede llegar a cometer cualquier desastre, aunque después le pese. Pero ya en ese momento pueden provocar hasta la ira de Dios. Por eso es bueno que nosotros hablemos de este tema y enseñemos sobre los principios bíblicos. Que qué bueno y cuán delicioso es estar en los caminos del Señor y poder experimentar las cosas lindas que Dios tiene. Cada mañana poder experimentar su misericordia. Amén, pero aleluya. también saber de que tenemos que tener temor de Dios en nuestros corazones. Ahorita el hermano Roilán hablaba algo, un pasaje bíblico que dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí. Así es. Y vemos hoy en día que en las iglesias mayormente se habla
la parte A de este versículo. Sí. Mayormente se habla nada más de que es amor, pero Misericordia. omiten la otra parte de que es fuego consumidor. Así es. Y hermano, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hoy en día como que se habla más en los púlpitos de bendición, de prosperidad, que de que hay un infierno que es real. Ayer estuvimos reunidos, tuvimos una reunión de pastores en la noche en la iglesia del pastor Jimmy Bonilla. Fue una gran bendición porque uno de los pastores, que fue el pastor Santana, que viene de Guayaquil, Ecuador, ministró una palabra tremenda para todos los pastores y fue una palabra de exhortación bien clara a todo el pastorado en general. Sí, por tanta manipulación y camuflajeo que hay en los mensajes. Vamos a adornar los mensajes porque tengo miedo que la gente se me vaya de la iglesia o porque quiero predicar y adornar una palabra. Precisamente en el libro, lo tengo acá, en nuestro libro, con todo respeto, No es Utopía, es Reino, que fue el primer libro, plasmamos un pensamiento muy claro en relación a esto, y aquí lo tengo, en el capítulo 2. En resumen, entendamos que el reino es poder y gobierno de Dios sobre nuestras vidas. El reino son buenas noticias de justicia y verdad, no hace excepción de personas. Dice también que no es un mensaje de meras palabrerías, no es un mensaje a medias tintas, no es un mensaje que pretende congraciarse con la gente para quedar bien con ellos. ¿Ok? No es un mensaje para interpretarlo a nuestra conveniencia y no es un mensaje con copyright humano. Es un mensaje con copyright del cielo. Viene del corazón de Dios. Y es cuando pretendemos cambiar el mensaje del reino o lo que es la palabra escrita de Dios a nuestra conveniencia, para ganar gente, porque quiero tener llena la gente quiero tener la iglesia llena de gente, pero el altar está vacío de palabra de justicia y de verdad. Pero el altar está vacío de un verdadero pasto justo y sincero. ¿Qué dice Jeremías capítulo 3, versículo 15? De eso hablamos en nuestro libro también, Corazón de Reino, cuando el Señor le habla a Jeremías. ¿Y qué dice Dios allí? Y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y con la ciencia y con la inteligencia de la palabra de Dios. Pero no es fácil cuando nosotros escuchamos, porque el pastor Santana, que viene de Guayaquil, Ecuador, habló e hizo mención de esto. Porque él le hablaba y exhortaba a los pastores que han manipulado la palabra de verdad. Y decía, Isaías capítulo 56, versículos 11 y 12. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Lo mejor está por venir. Aquí tú aceptas a Cristo y no vas a tener más enfermedad, no vas a tener más problemas, te vas a hacer millonario, vas a prosperar y para de sufrir. Para de sufrir. Vas a prosperar y te vas a hacer millonario y vas a prosperar y prosperar. Mira, el mensaje del reino en sí, en su naturaleza, ya tiene prosperidad. Cuando una persona es sana o es sanada de un cáncer, ya comenzó a prosperar en su vida. Pero enfocar la prosperidad del reino solamente en una área porque me conviene y porque quiero tener la gente. Yo conocí a un pastor que decía, yo tengo la iglesia más grande de Venezuela, tengo una iglesia de 2000 miembros, tengo una iglesia más grande. A fin de cuentas tuvo que terminar cerrando la iglesia porque no le funcionó, porque no era la forma. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Yo voy a ser pastor, voy a fundar una iglesia, sí, pero primero, ¿tienes el llamado de Dios? ¿Tienes la preparación o tienes el llamado de Dios? ¿Es Dios quien te está moviendo a esto? Amén. Que sea el Espíritu de Dios quien dé testimonio. Que sea el Espíritu de Dios quien nos direccione. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué quiero fundar una iglesia? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Qué es lo que quiero?
para que verdaderamente Dios me llamó al pastorado, verdaderamente Dios me llamó a ser apóstol, a ser profeta, particularmente lo sé, lo digo en público a través de las redes sociales, no soy apóstol y no voy a ser apóstol jamás, no creo que ese sea el llamado de Dios para mi vida, no tengo ese llamado a ser apóstol, no tengo ningún problema con el apostolado contemporáneo, no lo tengo, pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Qué es lo que quiero? Realmente he abierto mi corazón ante Dios y voy entonces a formar gente, a discipular personas de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Sí, pero haced discípulos ¿con qué palabras? ¿Con qué enseñanza? Con la visión mía, porque esta es mi visión, esta es la visión de mi organización, y estas son mis iglesias que están bajo mi cobertura, y es donde nos metemos en otro tema, lo que hablábamos en el primer programa, cuando me invitaste. Hacerme dueño de las ovejas, hacerme dueño de las vidas, hacerme dueño de la iglesia. Mira, eso es un error, eso no está bien. Ya la iglesia tiene dueño, tiene nombre, tiene un Señor y señores, tiene Cristo un pastor, fue el que murió por la Jesús iglesia. de Nazaret. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor de las ovejas, dijo Jesús de Nazaret. Yo soy el pastor de las ovejas. Jesús de Nazaret lo dijo, es Él, Jesucristo, el Rey de glorias, el Señor de señores, nuestro Señor y Salvador. Él es el buen pastor. Entonces, el ladrón no viene para hurtar. Algunos se metieron por la ventana. El que no entró por la puerta de las ovejas, que es Jesús. El que no entró creyendo, proclamando, profesando y creyendo que Jesucristo es su Señor y Salvador. El que no entró conociendo las palabras de Jesús, aplicándolas, obedeciéndolas, es un ladrón. Es un ladrón. Entonces voy a pastorear, voy a liderar, voy a discipular, pero ¿con qué doctrina? ¿Con qué palabra? ¿Con cuál enseñanza, Pastor Reinier? Con las mías. He escrito 3 libros, he escrito 6 libros. Ya Amazon tiene 3. Pero cuidado, porque si voy a escribir un libro para imponer mi doctrina, hay tanta gente que no conoce la Biblia. Me lo han preguntado, ¿y para qué usted escribió un libro? Número 1, nunca en mi vida pensé escribir libros. Pero si esos libros tú lo vas a escribir de acuerdo y fundamentado en las Sagradas Escrituras, porque hay gente que no entiende cuando Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Me voy a quedar tuerto para entrar al cielo. Es lo que Jesús. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Me tengo que quedar mocho de una mano. No. ¿Cómo se lo explicas? Porque la gente en la Biblia no entiende. No lo entiende. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta más lo que Dios dice que lo que en muchos altares se está diciendo. Como dijo un pastor en Venezuela, si lo que ese pastor dijo no es lo que Jesús, ni siquiera lo que parece, si lo que ese pastor dijo no es lo que Jesús dijo, cuidado. Porque en el libro de Apocalipsis tú lo ves, los que se dicen ser apóstoles y no lo son falsos apóstoles. Hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos evangelistas maestros haciendo milagros, hay falsos maestros de la palabra. Entonces, si lo que estamos hablando, si lo que estamos predicando es lo que la Biblia dice, si lo que estoy escribiendo o estoy cantando, canciones supuestamente cristianas, ahora son pseudo cristianas, sacaron a Jesús, sacaron a la Biblia, sacaron a Cristo. Si así como lo sacaron muchos pastores, sacaron a Jesús del altar, también muchos salmistas sacaron a Jesús de la letra de sus canciones. Así es. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación, Royland. Así es, hermano. Así mismo, hermano. Hablando, antes que el hermano Royland, que tiene, dice, unas preguntitas poderosas por ahí. Hablando acerca de eso que estabas hablando, que está puesto en tu libro. El mensaje del reino no es para congraciarse. Que no se debe hacer acepción de personas. No se debe hacer acepción de personas. Muchos pastores hablan en el púlpito que es pecado, fornicación, eso es correcto, adulterio, robar, toda esa serie de pecados. Pero yo creo, por lo que yo puedo entender de la visión que tuvo Pedro cuando estaba en casa de Cornelio, que el que hace asesión de personas también comete pecado. ¿Crees tú que el hacer la asesión de personas
es pecado. El mismo Pedro lo dijo, Hechos capítulo 10, versículos 34. Dijo Pedro, ahora comprendo de que Dios se agrada, vamos a leerlo, pero vamos a decirlo tal cual como dice la Biblia, de que Dios se agrada en toda nación y lengua. Que entra, que ve la visión, que Dios le dice, Pedro, mata y ahí eso fue en casa de Cornelio. En casa de Cornelio, cuando Pedro lo dijo, el curtidor. Pedro creo que lo dice. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sin querer hemos estado cayendo hoy en el tema del temor de Dios y el temor a Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Pero por qué? Porque precisamente Pedro allí también había previamente tenido una visión, el éxtasis. El éxtasis. Un lienzo que desciende del cielo, y en ese lienzo había animales de toda clase, cuadrúpedos, y eso por la ley estaba prohibido comerlo. Sí, eran inmundos. Inmundos, y Dios y Jesús le dijo a Pedro en esa visión, Pedro, mata y come. Señor, no, porque eso no... Pedro, mata y come. No llames por inmundo. 3 veces. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Yo creo que más allá de contrarrestar, porque tal como lo dice el libro que está previo a Apocalipsis, el libro Judas, no Judas el Iscariote, otro Judas, habla allí diciendo acerca de contiende por la sana doctrina, defiende la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, defendámosla. También previamente los apóstoles hablaron acerca de los que se apartaron el oído de la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, queremos defender lo que la Biblia dice. Defendemos Biblia, no defendemos denominación, ni organización, ni lo que dice el evangelista o el pastor o el apóstol del momento. No, defendemos Biblia, lo que la palabra de Dios dice. No, yo soy profeta de Jehová y estoy súper bendecido, mis cuentas bancarias, gloria a Dios. Yo quiero que mis cuentas bancarias estén full de dinero. ¿Para qué? Para suplir mis necesidades, sí. El reino primero. Aleluya. Mi familia, mi esposa, cuando me case. Ya Dios suplirá. Ya Dios suplirá. Un Amén. cuello. Oye, tremenda cuña, tremenda, ¿cómo se llama eso? Tremenda propaganda. Pero hay algo, o sea, no tengo pruebas, no me enfermo, no tengo necesidad, no tengo enfermedades. Mira, muéstrame tu aguijón, porque el apóstol Pablo tremendo aguijón tenía. Eres profeta de Dios, pero no eres perseguido. Eres profeta de Dios, pero no eres criticado. Eres profeta de Dios, pero eres apóstol de Dios, pero eres un siervo de Dios, pero no tienes aguijones. No hay un aguijón por allí. No, yo estoy 100% bendecido, no tengo dolores, no tengo pruebas, no tengo necesidad de ningún tipo. Ojalá supieran de las necesidades que yo tengo, las que tiene el pastor Reinier o el ministro Roilán. Todos tenemos situaciones difíciles. Veníamos hablando y Roilán venía contándonos un testimonio de situaciones tremendas que están aconteciendo. Entonces, para eso es el mensaje del reino. Amén. Para ministrarlo tal cual como es. Así es. Y disculpa, mi hermano, aclarando también, no estamos aquí tirándole a nadie. No estamos tirándole a nadie, pero tampoco estamos aquí para quedar bien con el hombre, sino para quedar bien con Dios. Eso. Y la palabra hay que exponerla como es. Y si hay alguien que la expone de una manera diferente, pues nosotros, como estaba diciendo nuestro hermano el pastor, pues tenemos que defender el evangelio. Así es. Y yo creo, para mí, que aquellos que hacen excepción de personas cometen pecado también. Amén. Entonces, mi hermano Royland, que como dice el pastor Ángel, estamos hablando ¿qué tienes ahí por ahí? Estamos hablando hoy de lo que está sucediendo en California. Seguimos con este tema, estamos enganchados con ese tema, porque es algo, un acontecimiento bastante. La palabra de Dios, aleluya, nos enseña de que la venida del Señor está cerca. Amén. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 28-36. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice ahora más adelante, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La Biblia nos está enseñando que los últimos tiempos ya en que debe venir el Señor será como Sodoma y Gomorra.
¿Qué creen ustedes con estos acontecimientos que están sucediendo, con lo que estamos viendo hoy día, con los temas del lesbianismo, homosexualismo, estas cosas que están sucediendo? ¿Cómo está el mundo? Sabemos que el mundo está revuelto, sabemos que hay rumores de guerra, hay situaciones. ¿Crees que estos acontecimientos ya son acontecimientos de tiempos ya bien cercanos a la venida del Señor? ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Qué me pueden decir en esta tarde sobre esto, hermano? 100% seguro, es así. Jesús lo dijo. Así es. Jesús dijo que en Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, 22 también hablan acerca de los acontecimientos antes del fin. Y como en los días de Noé, dice Jesús, como en los días de Noé. En los días de Noé había una perversión en cuanto a la raza humana se refiere, pero perversión de todo tipo. El Señor barrió. El Señor arrasó y dijo que no lo iba a hacer más con agua, pero esta vez viene fuego. Esta vez viene fuego. ¿Ok? Entonces sí. Como quiera está dura la pelea. Como quiera está dura. Si no es con agua, es con fuego. Y también habló de terremotos y sismos. Todas esas cosas están allí en Marcos capítulo 13. Tomar en cuenta la palabra de Dios es muy importante, lo que la Biblia dice. Jesús de Nazaret habló en Marcos capítulo 13 acerca de todos estos acontecimientos antes del fin. ¿Ok? Pero también se habla de las actitudes conductuales de los hombres. El estado de los hombres de los posteriores días. Amadores de sí mismos, pervertidos. Hombres pervertidos sexualmente, con una promiscuidad descarada. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de trabajar con una feria aquí en Miami, y donde era un carnaval, islas del Caribe, y todas naciones, países, islas, que manifiestan y profesan el carnaval, y cómo lo hacen de acuerdo a sus culturas, y donde pude, o sea, ¿qué hacía un pastor ahí metido? ¿Qué hacen cristianos, creyentes ahí metidos? Mira, no precisamente porque estuve de acuerdo con eso, sino que me tocó trabajar allí en la feria, haciendo limpieza, entre otras cosas. Y veía situaciones, la droga, la marihuana, cómo estuve con el olor a marihuana, la droga. Ahí estaban República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, parte de Venezuela, gentes de todo lo que tiene que ver con el Caribe, con el mar Caribe, manifestando de acuerdo a su cultura un carnaval, mujeres vestidas con traje de baño, algunas casi que sin traje de baño, el homosexualismo, hombre con hombre, mujer con mujer, todo ese tipo de perversión que estaba allí. Ese Dios mío, Padre nuestro, yo estaba contando las horas para que se acabara el tiempo en que yo tenía que estar allí. Mira, fue duro. Entonces, ver ese tipo de situaciones, que la Biblia dice de que cada uno de ese tipo de perversiones va a traer su propio juicio, su retribución, su pecado. Ese pecado va a traer sus consecuencias de los corazones que estaban apartados de Dios en ese lugar. Entonces, por supuesto, Royland, para responder a tu pregunta, que todo lo que se está viendo en la actualidad es esto. Señales de la venida de Jesucristo, antes de la venida del arrebatamiento de la iglesia. Tal vez, hermano pastor, la humanidad espera una mejoría. Tal vez la humanidad ve todos estos acontecimientos y tú sabes, el ser humano en su naturaleza espera una mejoría de los tiempos. Mira bien esto, la mejoría. Yo te voy a hablar claramente de qué tipo de mejoría, porque se está hablando de un avivamiento. Lo mejor está por venir. Amén, amén. Lo mejor está por venir, sí. Dentro de la iglesia, lo mejor está por venir. La manifestación del poder del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Joel capítulo 2 y Hechos capítulo 2 habla de esto. Del derramamiento del Espíritu Santo de la iglesia, lo cual se llama en inglés un revival, un avivamiento. Pero te voy a decir algo. Ese avivamiento no es con todo el mundo. Y no es para todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ese avivamiento va a comenzar en la vida personal de cada quien. Aleluya. De cada quien que entre en su aposento cerradas las puertas. Y cerradas las puertas en su aposento, en su cuarto, orando a Dios en secreto. Allí va a comenzar el avivamiento personal para cada quien. Y a cada quien, a esa persona que en la intimidad, en el secreto está buscando de Dios, aleluya, Dios lo va a recompensar en público, usándolo con los dones en el llamamiento, en el ministerio, en la empresa, en el negocio, en cada uno de los dones que Dios le ha dado. Yo creo fielmente que, por ejemplo, con el pastor Reinier,
Hay un avivamiento en las redes sociales con pastores que Dios está usando en esto. Este programa de las mentes renovadas, que Dios le... Yo no sé trabajar con esto yo no sé trabajar con esto de la radio, de la televisión. Trabajo también para Canal TV Sin Fronteras. Y estamos aquí en TV Hispanic haciendo un podcast. Yo no conozco de esto. Pero Dios está moviendo a pastores como el pastor Germán Sasso. Dios está moviendo a pastores como el pastor Reinier Montano a meterse en las redes sociales y a invitar a otros pastores como me ha invitado consecutivamente en estos programas para tomar parte de esto. Para formar parte de esto, porque a esto se le llama reino. Aleluya. Esto no, el pastor Reinier se congrega en la iglesia Lluvia Fresca con el pastor Gabriel Hernández y la pastora Keila. Los amo. He tenido la oportunidad de estar con ellos, de predicar allí en la iglesia y todo eso. Pero el pastor Reinier no se ha cerrado en un sectarismo. Este es mi programa y esta es mi iglesia. No, ha invitado a otros pastores de otras congregaciones, de otras iglesias, aleluya, para llevar a cabo lo que es reino, no hacer acepción de personas. Amén. Aleluya. Es esto, no hacer acepción de personas. Entonces, el avivamiento comienza, ¿sabes qué? En la unidad. El avivamiento comienza en la vida personal de cada quien, porque hay un grupo farisaico dentro de lo que es iglesias. Con todo el respeto y con toda la responsabilidad se los digo, un grupo farisaico de que esta es mi iglesia, esta es mi organización. Lo que estás creando es una secta. Porque los fariseos eran una secta. Y aquí se hace lo que yo diga. Y aquí se hace lo que yo diga. Esta es mi doctrina, esta es mi visión. Y al que no le guste, ahí está la puerta por donde entró y se va. Yo los he visto. Dios le da la visión al pastor. He visto no a pastores. Congregación. Sí, he visto. ¿Y dónde está la visión del reino? ¿Dónde está la visión de lo que dice la Biblia? Lo que está plasmado aquí lo muestro en cámara. ¿Dónde está la visión del reino que Jesucristo, el Señor, ya plasmó? Amén, aleluya, gloria a Dios. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Dónde está la visión del reino? Esto está bueno. Entonces, esta es mi visión, esta es mi iglesia. No, vamos a corregir, amigos, pastores. Esto es un llamado a rectificar, amados, a toda la audiencia que nos acompaña. Esto es un llamado a rectificar y a volver nuestro corazón, a conectar nuestro corazón con el corazón del Rey. Amén. A desarrollar y hacer el corazón de reino que Dios quiere. El corazón de reino, aquí lo tenemos. El corazón del reino. Lo voy a usted, pastor Reinier, que el corazón del reino. Ya que dejemos de predicar y de presentar el evangelio del reino como una utopía, donde es una perfección, donde no vas a tener más pruebas, donde no vas a sufrir circunstancias difíciles. Mira, la profeta Teresa de Summa, les voy a contar, nacida en Italia, pero criada en Venezuela. Ella tuvo un sueño donde venía un viento recio, pero que veía que dentro del pueblo de Dios había gente que apartaba la cara y no quería, esquivaba el viento, no querían el viento, y ese viento se llamaba quebrantamiento, proceso, y nadie quería el viento del quebrantamiento. Y ella decía que en el mismo sueño vino un segundo viento, y el segundo viento se llamaba restitución, y Dios le habló a la profeta Teresa de Summa y le dijo: la gente que apartó la cara y la gente que esquivó la cara del segundo viento, porque no quieren procesos, no quieren pruebas, no quieren quebrantamiento, no quieren que ese corazón de piedra sea quebrantado, y esquivaron el viento del quebrantamiento, olvídense de experimentar el segundo viento de restitución, porque en el reino no se van a colear. La bendición en el avivamiento no van a venir coleados. No quisiste pasar por el viento del quebrantamiento, del proceso, del aprendizaje, no quisiste pasar por pruebas, no vas a experimentar el segundo viento de restitución. Y ella decía, conforme Ezequiel capítulo 37. Entonces, el Espíritu Santo va a manifestarse de una manera tan poderosa en la iglesia y a través de la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, para llevar, y lo está haciendo a través de las redes sociales, porque tenemos que llevar a cabo la verdad. ¿Por qué ese incendio en Los Ángeles, California? ¿Por qué se hunde el Titanic? ¿Por qué Chávez se murió del cáncer que se murió? ¿Por qué tantas situaciones que están ocurriendo? Hay un trasfondo en la vida espiritual, hay actitudes conductuales de soberbia que provocan el juicio de Dios. Es que todo es por una ausencia. Si tú apagas estas luces, es que hay ausencia de luz. Ausencia de luz. Como dijo Albert Einstein. Porque hay ausencia de luz. Y la maldad existe por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Y aportando algo de lo que dice, de la pregunta que hacía nuestro hermano Roilán, creo que con todas las señales que estamos viendo, fuego, rumores de guerra,
hambre, nevadas de frío ahora mismo como están sucediendo, hasta en lugares que apenas caía nieve. Creo que si esto no son señales, pues entonces nosotros estamos bien desenfocados de la palabra de Dios. Dios mío. Creo que estos son más que señales, más que pruebas de que hay que estar preparados, de que cada día tenemos que estar poniéndonos a cuentas con nuestro Dios. Así es. Porque, como dice la palabra, el día ni la hora nadie lo sabe, pero Jesús está a las puertas y hay que estar preparados para que no nos coja dormido, para que no nos coja, mira, entretenido. Así es. Tenemos que estar bien preparados porque Ready. con todas estas cosas que están sucediendo en el mundo hoy, creo que Está fuerte. Bueno, y a modo, que falta hermano, poco. a modo de evangelismo, Sí. ¿qué le podemos decir a la audiencia? Porque tal vez alguien nos escuche y dice, sí, pero es que yo no quiero ser partícipe de eso que está sucediendo fuera de la iglesia, que yo puedo hacer en este momento, porque yo me imagino que deben haber personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y como que sienten un tipo de miedo por lo que está sucediendo. ¿Qué le podemos decir a estas personas? A ver, a ustedes, sobre cómo pueden venir a los pies de Cristo de manera evangelística, ¿no? ¿Cómo pueden? Amén. Bueno, yo creo que Sí, porque le sube la duda, porque hay veces que estamos hablando de juicio de Dios y las personas como que entra el temor, Sí. que le entra el temor, el que no tiene el Señor dice, ay, pero es verdad, y sobre que recapacita tal vez y dice, pero esto está sucediendo, ay, pero yo no quiero que esto pase en mi vida, yo quisiera conocer a ese Jesús que están hablando estas personas, donde yo pueda encontrar refugio, donde tal vez cuando vengan los tiempos finales yo pueda ser una persona salva. ¿Qué le podemos decir a estas personas? bueno, pues esto es algo muy sencillo, es gratis, no cuesta nada el recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestros corazones, Aleluya. para nosotros poder escapar, para tú poder escapar de las consecuencias Aleluya. del mundo, para tú poder escapar del infierno. No es metiendo miedo, porque no estamos metiéndole miedo a nadie, pero para poder escapar de las puertas del infierno solamente hay Así un es. camino, Así solamente hay una verdad, Eso es. y es Jesucristo. Y no estamos hablándote en este momento de una iglesia, no estamos hablándote en este momento de que tú tienes que venir a la iglesia, o de que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, tienes que hacer aquello, de que tienes que vestirte de esta manera o tienes que vestirte de aquella otra. Aleluya. No estamos hablando de ninguna prohibición de este tipo, solamente estamos presentándote el plan de salvación. Así es. Y es Jesucristo. Solamente puedes encontrar la salvación, solamente puedes escapar de todas estas cosas que están sucediendo. Aún sabemos que estamos en el mundo y mientras que estemos aquí vamos a vivir todo lo que está pasando, y tal vez muchos pasemos por situaciones que tal vez tú digas, ¿por qué yo siendo creyente o por qué yo siendo hijo de Dios me pasa esto? Pero solo hay una verdad y es Jesucristo. No es mi verdad, no es la verdad del Pastor Ángel, no es la verdad de Roilán, es la verdad de Jesucristo. Aleluya. Él es el único que te puede salvar, Él es el único que puede transformar, cambiar y darte una nueva identidad. Amén. Aleluya. A pesar de que muchas veces el mismo hombre se ha encargado de ahuyentar a la gente de la iglesia, porque llegan y le dicen, no, tú no puedes venir a la iglesia, tienes que venir con traje y corbata. Así es. Yo sé que te gusta el traje y la corbata, mi hermano. Pero Aleluya. si no vienes con corbata no puedes entrar. Pero no me ha visto, Pastor Reinier no me ha visto en el estadio jugando béisbol. Oh, Por Dios, gloria a Dios. no me ha visto. No he visto este venezolano pagado con los cubanos. Ahí tú sí. Yo sí, porque Si yo no- jugaba en contra en la pelota. En la pelota. Si no vienes con puya, no puedes entrar a la iglesia. Si no viene con falta Si larga. no vienes con una falda larga, no puedes entrar a la iglesia. Mi hermano, el hombre se ha encargado de querer hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu Santo. Así es. Mi exhortación es que tú puedes venir a la iglesia si verdaderamente quieres buscar de Dios. Tú Gloria a ven Dios. a buscar de Dios tal y como eres. Así es. No importa cómo venga, no importa cuán bajo hayas descendido, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te vistas, no importa si eres prostituta, homosexual, lesbiana, sopi no sé qué cosa, porque ahora salió otra cosa de esa ahí, sopi oriental, qué sé yo, no sé ni cómo se llama. Sí, eso. Entonces, ven a los pies de Cristo, Aleluya. porque Él es el que te va a restaurar. Así es. Y hablando algo de la sección de personas, muchas veces rechazamos a este tipo de personas y no queremos hablar con ellos,
no queremos tal vez estar cerca de ellos, hacemos asesión de personas, de este tipo de personas, los rechazamos y Dios no nos ha enviado a nosotros a eso, sino nos ha enviado a salvar a todo este tipo de personas. Y mi exhortación es que venga si quieres escapar de la condenación eterna. Solamente hay dos caminos, solamente hay dos puertas. Y aunque el mundo te brinda una puerta tal vez mejor, te brinda placeres, te brinda cosas que a la vista del ser humano parecen buenas, pero no son tan buenas porque dice la Biblia que su final es un final de muerte, es un final de perdición. Y yo creo que algo que termine en perdición y en muerte no es bueno. Así es. Y Jesús es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Claro, le hablamos para todo tipo de público. Hablábamos hace unos días atrás con relación a lo que era la parte estética, la forma de vestir. Con relación a esto, incluso ayer tocamos un tema en el canal TV Sin Fronteras y hablamos acerca de lo que era que vio Dios en el corazón de David. Dios no vio en el corazón de David otra cosa más que un corazón dispuesto a dejarse moldear por esas bellas manos del Altísimo Alfarero. Eso, entonces le hablamos para todo tipo de público, para el público que se viste deportivamente, para el público que se viste casualmente, para el público que se viste formalmente, para el público, para todo tipo de público. Así que bueno, Pastor Rainier. Amén, aleluya. Y bueno, antes de terminar, quiero presentar aquí en cámara el último libro. No, el más reciente. El más reciente, el libro que acaba de salir de nuestro hermano Pastor Ángel Sanabria. Corazón de Reino, un libro recomendado 100% que Gracias. tienes que buscar, tienes que comprar. Está bastante económico. Corazón de Reino, y un libro que todo líder, y aunque no seas líder, debes de leer. Tanto ese como No es utopía, es reino. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora que nuestro hermano está enseñando este libro, tú escribiste algo en ese libro diciendo donde la Biblia no relata, no da una fecha exacta de el nacimiento de Jesucristo. Así es. Escribes ahí en el libro, dice que la fecha de nacimiento de Jesucristo fue ocultada de la historia. Ni siquiera la Biblia lo refleja. Así mismo está puesto. Así es. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la Biblia dijera el día exacto del nacimiento de Jesucristo? Hubiese pasado lo mismo que si el pueblo de Israel, los hebreos, hubiesen encontrado al pueblo de Moisés, lo tuvieran embalsamado y lo estuvieran idolatrando en estos tiempos. Imagínate tú las personas que vamos a suponer que realmente Jesús nació el 24 de diciembre. ¡Ay! Mi hijo nació el 24 de diciembre, la fecha de Jesús. Entonces la acepción de personas y entre tantas cosas. Mira, realmente mi finita mente humana no tiene, porque es que si está oculto en las Sagradas Escrituras, ¿qué tanto podemos decir? O qué tanto podemos especular al respecto. No inventemos. Está escrito, ni la fecha del nacimiento de Jesús, ni la muerte. Sabemos de que Jesús, porque hay algo teológicamente, yo sí te puedo dar una respuesta en relación a eso. ¿Por qué fue oculta la fecha de nacimiento de Jesús? Porque Jesús se convirtió en el reloj de todos los tiempos, el reloj que partió los tiempos. Él es el centro de todos los tiempos. Por eso se habla antes de Cristo y después de Cristo. Cristo nació en el siglo I, en el año 1, según el calendario egipcio o en el gregoriano, en el año 1, en el siglo I. Por eso se habla siempre en el año tal antes de Cristo, o en el siglo tal antes de Cristo, o en el siglo tal después de Cristo. Porque Cristo es el centro de todos los tiempos. Jesucristo es el centro de todos los tiempos. Por eso cuando escuchamos, por ejemplo, que en el siglo 9 antes de Cristo, los tiempos del profeta Elías, siglo 9, siglo 10, siglo 11, más o menos siglo 10, los tiempos de David antes de Cristo. ¿Por qué? Cristo se convierte en el siglo 1, se convierte en el año 1. Ahora, todas las cosas que suceden después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, en el siglo tal, después de Cristo. Por ejemplo, el Imperio Romano cayó en el siglo 1 o siglo 2, siglo 1 después de Cristo. El imperio de Grecia que cayó en el siglo tal después de Cristo. Porque Cristo se convierte en el centro de todos los tiempos. Él es el que cambia el reloj de todos los tiempos. Amén.
Y en el próximo programa vamos a estar hablando algo que también tenía aquí preparado acerca del nacimiento de Jesucristo, aunque ya pasó la Navidad, pero vamos a estar hablando sobre la Navidad. Si es pecado celebrar la Navidad, si es pecado poner un arbolito en la casa, si es pecado un nacimiento, celebrar el nacimiento, hacer una obra, una expresión corporal en la iglesia. Y algo que vamos a tocar en ese tema, el pesebre. ¿Qué significa pesebre? Porque la gente ha puesto el pesebre como algo, la gloria, una idolatría del pesebre. Usted realmente está claro en el significado, lo que significa pesebre, porque ahí pusieron a Jesús, ahí lo metieron en un pesebre. El próximo domingo hablamos de eso. Vamos a estar hablando, así que no te pierdas el próximo programa. Y antes de terminar y darle información a nuestra iglesia, le voy a pedir a nuestro hermano Roilán que le dé una exhortación a la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo en esta tarde. Aleluya. Bueno, mi exhortación para los que nos están escuchando, como estuvimos hablando ahorita, es busque la verdad, busque el camino, el real camino, porque como decía el hermano Reinier, hay dos puertas, hay dos caminos solamente. Y Jesús es, como siempre lo he comparado, como una habitación, y esa habitación tiene una sola puerta. Y los dos conllevan a la eternidad. Amén, sí, a la eternidad, sí. Los dos caminos. Tanto el de perdición como el de la salvación. Pero ¿qué tipo de eternidad? ¿Qué tipo de eternidad? Sí. Y Jesús es esa puerta de esa habitación. Solamente en Jesús hay vida, hay esperanza, hay paz, hay restauración. Si usted quiere llevar una vida, un matrimonio, una familia en victoria y restaurar, si tiene una familia destruida, si tiene una vida destruida, si está en el vicio y usted necesita arreglar su vida, venga como esté, no importa, Jesús lo va a recibir como habíamos hablado. No importa cómo usted esté, en la condición que usted se encuentre. Un día nos encontramos así nosotros. Un día nosotros también estábamos allí restregándonos en el lodo como trapo de inmundicia. Y así Dios nos recibió y nos limpió. Y dice la palabra ahí que nos vistió de lino fino resplandeciente. Esa es mi exhortación para usted en esta mañana. Como esté, no importa, venga a los pies de Jesucristo. Aleluya. No pierda esta oportunidad. Amén. Y como dicen, hay un dicho en el mundo por ahí, que yo no creo mucho en ese dicho. Dice, hay un dicho que tiene el mundo que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Bueno, pero yo creo que en Cristo no hay tronco que se quede jorobado. Cuidado, porque lanzaste un slider ahí que... Está bueno. Porque eso realmente es así. Ese dicho no tiene cavidad ni autoridad ni vigencia en el reino. Porque todo el que nació torcido... Por eso dice, enderécese lo que está torcido, todo camino, Isaías 40. Lo que está torcido se enderece. Claro que sí, en Cristo todo el que está, todo corazón se endereza. Dios les esté bendiciendo en esta tarde, es el deseo de nuestro corazón. Y como siempre decimos, si vives en la ciudad de Miami y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia Lluvia Fresca, que está situada en la ciudad de Hialeah, 1085 East 13 Street, Hialeah, Florida, con nuestros pastores Gabriel y Keila Hernández. Te invitamos a nuestra casa, allí tienes las puertas abiertas, no importa cómo vengas, allí vas a tener y vas a encontrar una familia que te va a amar, que te va a abrazar y te va a ayudar espiritualmente. Amén. Pues Dios bendiga a nuestro hermano pastor y a nuestro hermano Roilán por estar acá en este programa una vez más, Mentes Renovadas. Amén, aleluya.